Buenos días. Quiero en primer lugar agradecerte y agradecer a la sociedad por la invitación. Es un honor, la verdad, estar con tan distinguidos ah, colegas. Entonces, lo que voy a tocar hoy día, me parece que es un poco menos de 30 minutos, es el impacto, yo diría, bidireccional del COVID en la tuberculosis y aspectos clínicos y de salud pública, que es lo que se conoce hoy día. No tengo conflictos que declarar. Esta es la agenda. Primero voy a comenzar con los efectos clínicos y luego voy a ver los aspectos de salud pública, que quizás, no quizás, sino definitivamente son los más importantes, ¿no? Entonces comienzo con la fisiopatología de la coinfección. Creo que estos diagramas los conocemos bastante bien. Voy a comenzar con el SARS-CoV-2 aquí a la izquierda. Sabemos muy bien que, digamos, se internalizan las células respiratorias, en realidad no solo en las respiratorias, sino prácticamente en toda la economía, utilizando receptores. Y en realidad, desde el punto de vista de lo que nos interesa la coinfección, ¿qué es lo que produce finalmente, un momento que voy a usar el láser, qué es lo que produce finalmente linfocitopenia? La linfocitopenia es finalmente la que tendría una influencia mayor sobre tuberculosis. Tanto, como vamos a ver luego, lo que parece que ocurriría sería una activación de tuberculosis latente. COVID finalmente produce una tormenta de citoquinas y en eso se parece bastante a tuberculosis y produce daño pulmonar. Tuberculosis está aquí a la derecha. Del mismo modo, tuberculosis a través de su estimulación al sistema inmune es muy conocido que produce linfocitopenia. De manera que ambos pareciera ser que actúan, como dice aquí en las primeras líneas, sinergísticamente, favoreciéndose bidireccionalmente. El individuo infectado con COVID tiene mayor riesgo no solo de adquirir tuberculosis, sino de todos aquellos patógenos que están controlados por la inmunidad celular. Y los individuos con tuberculosis desarrollan finalmente linfocitopenia que los predispone a realizar o a sobreinfectarse con otras infecciones. Es bien conocido la asociación entre tuberculosis, por ejemplo, e influenza. Y parece ser, como vamos a mostrar ahora, que la asociación con tuberculosis es también bien importante. Ambos, tanto el virus como la bacteria, producen daño en múltiples órganos. Pues bien, a la derecha tienen ustedes un poco lo que he resumido, es decir, estos patógenos actuarían sinergísticamente y el mecanismo, digamos, teórico está planteado aquí. La linfopenia inducida por el COVID promovería, como ya les mencioné, la transformación de TB latente. Y un detalle bien interesante que es que pareciera ser que la inmunización con BCG protege contra virus RNA. Existe cierta existe cierta evidencia para influenza y podría ser contra COVID, pero esto es algo que todavía no está completamente definido. De manera que esta gráfica, creo yo, presenta claramente la situación de teóricamente, de este sinergismo entre ambos. Disculpas por esta diapositiva que está muy cargada, no voy a ir en detalle, pero esta es una comparación entre tuberculosis y COVID en una serie de aspectos que han sido publicados recientemente, y voy a tocar solamente tres de ellos. En primer lugar, la transmisión. Ambos se transmiten por vía respiratoria de una manera muy similar. Esto es a través de aerosoles, gotas pequeñas, y a través de gotas un poco más grandes, ambos. La presentación clínica, toda infección respiratoria se presenta más o menos del mismo modo. La presentación clínica es muy similar, lo que hace complicado el diagnóstico de ambas. Esto es, el individuo infectado con COVID y diagnosticado de COVID podría tener tuberculosis, pero las manifestaciones de ellos son totalmente inespecíficas, y viceversa. El individuo con tuberculosis recientemente diagnosticado tiene síntomas que se sobreponen completamente con los síntomas del COVID. Y ambas, COVID y tuberculosis, producen secuelas. Es bien conocido lo que se llama el COVID largo, manifestaciones de compromiso de múltiples órganos, que son a veces no a veces, sino son mucho más complicados de tratar que el COVID mismo. Y se sabe muy bien que tuberculosis produce una enfermedad residual que
que significativamente altera la calidad de vida de los pacientes, dependiendo de la extensión de la enfermedad tuberculosa. Muy bien, ¿cuáles son las implicancias clínicas? Y aquí les presento los hechos. En primer lugar, existe una o existiría una susceptibilidad bidireccional. La menor respuesta de linfocitos TCD4 en pacientes con COVID favorecería que ellos desarrollen infecciones, dentro de ellas tuberculosis, reactivación de tuberculosis. Y los hechos están mostrados en las siguientes líneas. Uno, estudios en Sudáfrica sugieren que hasta el 5% de individuos con COVID tuvieron tuberculosis activa en un país que tiene una alta incidencia y prevalencia de tuberculosis. Y en términos de la historia, es decir, de haber tenido tuberculosis, alrededor del 4% demostraron ellos que individuos con COVID tenían historia de tuberculosis. Pero los detalles interesantes vienen más abajo. Primero, los individuos coinfectados, los individuos con COVID y TB, o los individuos con COVID e historia pasada de TB, tuvieron un doble riesgo de mortalidad. En realidad el doble riesgo se cumple, como vamos a ver luego en números, para los coinfectados. Con historia de TB no llega a ser un doble riesgo, pero de todas maneras es superior a 1, es alrededor de 1.5. ¿Qué cosa quiere decir? TB tiene, o COVID en este caso, tiene un enorme impacto sobre TB. En segundo lugar, los hallazgos radiológicos. Estábamos acostumbrados a ver hallazgos radiológicos característicos en individuos con tuberculosis, la lesión apical, la lesión cavitaria. Pues bien, en estos individuos coinfectados, en los que ya existe lesión pulmonar por COVID, los hallazgos de tuberculosis han sido inespecíficos. Y esta es una llamada de alerta a todos los que hacemos medicina clínica para cuándo sospechar en realidad tuberculosis en individuos que tienen COVID. El tratamiento del COVID es similar, con o sin tuberculosis, tanto drogosensible o drogoresistente, pero hay ciertas consideraciones. Primero, como se sabe, la interacción entre rifampicina y esteroides. Los esteroides no se dan un tiempo largo en COVID, de manera que esta interacción es realmente relativamente menor. La interacción de rifampicina con remdesivir también parece ser menor, pero la mayor interacción es con el inhibidor de integrasa. Para aquellos que los tienen disponibles, eso es un sueño para nosotros todavía, porque no tenemos ni remdesivir ni Paxlovid, es un tremendo problema. Rifampicina, como saben, es un potentísimo inductor de citocromos, y estos inhibidores de integrasa, estos inhibidores de proteasa, no son de integrasa, estos inhibidores de la proteasa se metabolizan a través de citocromos, de modo que rifampicina tiene un enorme efecto sobre ambos y reduce significativamente sus niveles. Nosotros no tenemos experiencia con eso, pero esto está reportado claramente. Luego les mencioné el efecto protector de BCG. Pareciera ser que existe un efecto protector del uso de esta vacuna contra COVID. En realidad no está totalmente definido. Y hay quienes han propuesto profilaxis en pacientes con dexametasona. Esto es, conociendo que individuos con COVID hacen finalmente linfocitopenia, conociendo que ellos pudieran estar predispuestos a activar tuberculosis, no sería razonable cuando encima reciben dexametasona que reciban profilaxis. Y esta es una pregunta, en realidad esto no está resuelto el día de hoy, no se sabe si realmente eso es lo que hay que hacer o no. En todo caso, el uso de esteroides es corto, pero ese uso corto de esteroides pudiera tener un efecto deleterio en individuos que ya tienen linfocitopenia e incluso linfocitopenia marcada, y no solo una depresión del número de linfocitos, sino de la función del linfocito. Implicancias clínicas en números. Estos son 3 estudios que creo que los que han revisado este tema lo conocen bien, que colocan la interacción en números. El primero es un estudio de cohortes en Sudáfrica. Miren el número de individuos que ellos evaluaron, miren el número de individuos que tuvieron COVID, y esta es la cifra de fallecimiento, 2.8. Pues bien, cuando luego se analiza a aquellos individuos que tienen tuberculosis activa o historia de TB contra los que no, aquellos que tuvieron tuberculosis activa, es decir, COVID y tuberculosis activa, tuvieron casi 3 veces más mortalidad.
y la mortalidad fue 1.5 en aquellos con historia de TB. ¿Te parece ser que es claro, por lo menos desde los hechos, que esta coinfección tiene un tremendo efecto desde el punto de vista clínico en la mortalidad? Por lo tanto, la alerta para el clínico es necesario entonces abrir los ojos y buscar TB en estos pacientes. En un estudio prospectivo en 34 países con este número de coinfectados, miren, 74% tuvieron TB antes. Este es un estudio en países que tienen una alta incidencia de TB. Miren, 16% eran concurrentes. ¿Qué cosa quiere decir? Individuos que tenían COVID y que tenían tuberculosis. Y tuberculosis fue un factor de riesgo para COVID severo. Lo que ellos buscaron aquí fue qué factores determinaban que el individuo que tiene COVID termine finalmente en las formas más severas de COVID. Y tratando de ajustar por todo lo que se puede ajustar, se terminó finalmente concluyendo que uno de los factores era tener tuberculosis. Entonces, miren, la asociación de COVID y tuberculosis produce mayor mortalidad, no solamente en aquellos que tienen tuberculosis activa, sino aquellos con historia, y probablemente la historia se refiere a el daño pulmonar que ha, digamos, quedado como secuela en individuos que tuvieron tuberculosis. Pero también tuberculosis parece ser un factor de riesgo para desarrollar las formas más severas de COVID. Y finalmente, en una revisión sistemática de casos en individuos coinfectados, de los cuales sus características están acá, la mortalidad fue alta, quizás una mortalidad astronómicamente alta, 22.4%. Estos son los hechos clínicos. No se conoce mucho más. Hay una serie de hipótesis, preguntas que probablemente no puedan ser respondidas en este momento, pero este es un área muy interesante para la investigación. Este es Lima. Y vamos a saltar ahora más bien a los efectos negativos, a los efectos de la pandemia del COVID sobre tuberculosis. Es decir, ya vamos a entrar ya no es la parte clínica, sino esto es los efectos en salud pública. Bueno, todos conocemos la tremenda descomposición que hubo en los sistemas de salud, y esto no solamente afecta a los países de bajos ingresos, sino en general. Lo que ocurrió en casi todos ellos fue la reasignación de fondos, la reasignación del staff, la cuarentena y la crisis económica que vino detrás de esto, ¿no? Todo esto afectó completamente a los sistemas de salud, y esto ha tenido muchos efectos directos. La cuarentena hizo que los pacientes no acudan a los centros de atención. La reasignación del staff hizo que la búsqueda activa y el seguimiento de los no continuadores, por ejemplo, se quede paralizada completamente. Se invirtieron menos recursos para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchos de los recursos fueron dirigidos más bien a controlar la pandemia. La vacunación con BCG significativamente se redujo en muchos de los países con alta incidencia de tuberculosis. Y por ejemplo, en India, un cuarto de reducción en el reporte en el año 2020, es decir, el año más crudo, digamos, el año inicial de la pandemia. Y los estimados sugieren, miren, este es el número de casos globalmente. Si íbamos camino, en realidad no muy bien estos países, pero si íbamos camino hacia tratar de lograr los objetivos hacia el 2030, obviamente se ha retrocedido muchísimo con esto. Y este es el número que se estima que han fallecido debido a la pandemia. Este es un estimado, probablemente el número es mucho mayor. Esto está graficado aquí, que ha sido publicado hace poco. No voy a ir en detalle, pero voy a ir rápidamente a explicar qué es lo que más o menos les he explicado anteriormente, ¿no? La tuberculosis ya per se produce una caída de más o menos el 3% del Producto Bruto Interno. Y el COVID produce ha producido una caída mayor. La coalición de estos dos, imagínense todo el efecto que tiene. El COVID se estima que ha producido una caída global de alrededor del 4%, pero esto ha sido mucho mayor en países, digamos, políticamente inestables y con propuestas de gobierno muy pobres, como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Entonces ha habido marginalización de los servicios debido al COVID, y algunos de los ítems que están listados aquí ya se los he mencionado, como por ejemplo la redistribución del staff, por ejemplo, el acceso a los centros de salud. Muchos de los centros de salud estaban cerrados, o los más grandes se utilizaban solamente para hacer el diagnóstico de COVID y para atender emergencias.
la capacidad de diagnóstico se redujo significativamente, el apoyo a tuberculosis, el apoyo al paciente, por ejemplo, también se redujo tremendamente. Eh, ha habido además un impacto en la sociedad que ha definitivamente incrementado la carga de estas dos entidades, y han habido obviamente efectos deleterios macroeconómicos que finalmente han terminado en un incremento en la carga de tuberculosis que sin embargo no está registrada, como vamos a ver, una elevación de lo que se llaman costos catastróficos, que vamos a ver en un minuto, y obviamente una disminución de los recursos programáticos para tuberculosis. Todo esto adicionalmente unido a los efectos económicos, produciendo mayor pobreza, malnutrición, y obviamente esto ha generado mayores muertes por tuberculosis. Pero lo más importante es el subregistro, el retroceso en todo el avance hacia la eliminación de tuberculosis, y obviamente una mayor mortalidad. Esto está graficado acá, no voy a ir en detalle a esta gráfica, pero se supone que deberíamos reducir la incidencia de la tuberculosis según las metas en el orden del 20%, y la verdad no lo hemos hecho ni en la mitad. Deberíamos reducir la mortalidad en alrededor del 25%, y la reducción global de la mortalidad es solo alrededor del 14%. El costo catastrófico, que quiere decir una afectación de más del 20% del ingreso familiar con el COVID, ha sido terrible. Estimados en África sugieren que los valores en ciertos países van desde el 19 hasta el 83%, es decir, 83% de familias con costo catastrófico, lo cual genera una debacle completa familiar. Los colegas de India reportaban que casi la mitad de los pacientes no acudían a centros de salud porque además de que los centros estaban cerrados y además que sabían que estaban, digamos, sobreempleados, es decir, que no había en realidad el recurso humano, tenían temor a adquirir el COVID. ¿Por qué? Porque muchos de estos centros fueron utilizados para diagnosticar COVID, ¿no? Y obviamente también se sabe que ha habido un aumento en tuberculosis drogoresistente, y esto aumenta el costo catastrófico tremendamente, y eso explica el por qué en algunos lugares de África el costo ha sido tremendo. Los efectos del COVID en números, si quieren verlos, están aquí. Esto se ha publicado hace poco. Solo quiero llamar la atención a ustedes a esta gráfica, que ve en realidad casos nuevos y antiguos, o sea, prevalencia. Y miren, el 2019, es decir, antes de la pandemia, o digamos aquí ya es casi comenzando la pandemia, y el 2020, miren la enorme caída. En segundo lugar, miren esta, que se refiere básicamente a el uso de telesalud. Miren, es impresionante, ¿no? Esto quizás fue una de las mejores lecciones que hemos aprendido. Y el otro que quería mostrarles es este, ¿no? Tuberculosis drogoresistente. Miren el reporte. O sea, no es creíble un reporte, no es creíble que de un año, el 2019 al 2020, se tengan estos números, ¿no? Y finalmente aquí, uno de estos está el uso de métodos diagnósticos, que también cae tremendamente el año 2020, ¿no? Yo creo que estas gráficas, si bien es una encuesta en un número relativamente pequeño de países, ha incluido países que tienen una alta incidencia, y demuestran claramente cómo hay un subregistro y hay una subutilización de las pruebas diagnósticas, ¿no? Este es otro paper que muestra básicamente lo mismo que les he dicho antes, pero aquí también en números. Han escogido a países que tienen una de las incidencias mayores de tuberculosis, y miren la reducción en la detección del 2019 al 2020. Tremenda en Filipinas, que como saben es un lugar altamente endémico, tremendamente en Indonesia, y luego va bajando, ¿no? Entonces, definitivamente lo que hemos visto, el impacto es tremendo. Se ha reducido el diagnóstico, se reporta menos por lo tanto. Sudáfrica había estimado que se había reducido el 50% del reporte de resistencia a rifampicina usando la plataforma Expert. También se ha reportado que casi un 20-21% de reducción en la terapia para TB latente. Si no se diagnostican a pacientes, si no se buscan contactos, es mucho menos probable que se trate tuberculosis latente. Los decesos adicionales, miren, en India 60% menos vacunados con BCG,
Y estos estimados han sido hechos, la mayoría de estos estimados han sido hechos en presencia de Delta, con Omicron mucho más transmisible, con mayor número de casos, aunque en realidad ya ahí hubo, digamos, hubo alguna paliación y hubo, yo diría que un poco de menos de colapso del sistema de salud, pero en todo caso se estima que son peores porque son aditivos, es decir, todo esto en el tiempo tiene un enorme efecto. Y se ha estimado también de cuánto se necesita en términos de inversión para restaurar los programas, no solo de TBC. Si les muestro los datos de malaria son parecidos, y si les muestro los datos de VIH son muy parecidos. Y se estima que son alrededor de 30 billones de dólares, yo creo que es mucho más, para poder restaurar todo lo que se ha perdido, sin saber incluso cuál es el futuro de COVID. ¿Cuáles son los efectos positivos y las lecciones para el futuro? El uso regular de protección respiratoria. Sin embargo, ya los anuncios en nuestro país indican digamos, la disminución en la compulsión del uso de protección respiratoria, que creo que va a tener impactos definitivamente. La identificación de grupos de riesgo, no siendo capaces de poder evaluar a todos, se identificaron a los grupos de riesgo y se ha enfocado en ellos. La comunicación de los pacientes a través de telemonitoreo y telemedicina, totalmente nuevo para muchos de nosotros. Tiene sus virtudes, pero tiene sus defectos. Hay ciertas enfermedades que pueden ser seguidas con telemedicina, no todas. El otro gran avance fue el suministro de medicinas en casa. Se ha cumplido para otras enfermedades, por ejemplo, programas muy interesantes para diabéticos, para hipertensos, pero esto no ha surtido el mismo efecto en tuberculosis. Y finalmente el uso de tecnología nueva para tratar de, reconociendo la dificultad en poder diferenciar entre ambas, entre tuberculosis y COVID radiológicamente, el uso de algoritmos utilizando Machine Learning para tratar de diferenciarlos. Múltiples lecciones aprendidas, no voy a ir en detalle en términos del tiempo, pero les recomiendo este paper, que va desde innovaciones digitales, desde aproximación al diagnóstico. Hemos sido bastante buenos, como nunca, en utilizar métodos moleculares para el diagnóstico de una entidad, que es COVID. Deberíamos poder utilizar relativamente del mismo modo los métodos moleculares para tratar de, integrándolos, buscar tuberculosis en estos pacientes, porque sabemos que en países altamente endémicos como el nuestro y otros existe una asociación entre ambos. Y esta es la última, esto acaba de aparecer también en Lancet, que es hoy en día, como ustedes saben, en casi todas las enfermedades crónicas, y en todas en general, la idea de todos los programas es moverse hacia un modelo centrado en la persona y en equidad. ¿Qué cosa quiere decir? Que es la persona el centro de la atracción, es el centro del cuidado, no es el programa, no es el gobierno, no son los médicos. Y en segundo lugar, esta persona tiene derechos y por lo tanto debe de tener equidad, tanto para el diagnóstico, como ya se mencionó, y al tratamiento. No es correcto que, existiendo métodos de diagnóstico hoy en día muy superiores a los convencionales, nuestros pacientes no tengan acceso a ello. Ya se mencionó, es incluso una situación inmoral, antiética. El médico sabe qué tiene que hacer, no tiene acceso a eso, el gobierno apuesta por otras intervenciones. Y la equidad en términos del acceso al tratamiento. Los cambios en las guías de OMS y de la Organización Panamericana son muy interesantes, pero hay un retraso enorme en la incorporación de esto hacia el tratamiento efectivo de los pacientes. Yo creo que esta es la última, si no estoy mal. Sí, muchísimas gracias.